Bueno, buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la clase sobre los paradigmas de la sociología. Esperemos que pronto podamos tener una, una clase con todos los participantes. Está bueno, como la anterior, también tiene que ser grabada, ¿no? Vamos a compartir acá un PowerPoint. Bueno, cuando nosotros hablamos de los paradigmas o los enfoques teóricos, tenemos que hacer algunas aclaraciones terminológicas, ¿no? Y previamente eh, tenemos que aclarar también por qué es importante tenerlos presentes, por qué es importante, eh, digamos, entenderlos, cómo se conformaron y cómo inciden en la conformación del campo disciplinar. Es importante conocer los paradigmas y los diferentes enfoques teóricos porque hay que saber diferenciar las distintas teorías y las distintas tradiciones teóricas que operan en el campo disciplinar sociológico. También es importante para poder ubicar una investigación o algún autor dentro, digamos, de su corriente teórica, y eso nos permite o nos facilitaría su lectura y su comprensión, ¿no? Entonces, ubicar a los autores es importante, pero previamente hay que conocer, digamos, cómo está conformado teóricamente un campo disciplinar como la sociología. También permite o nos ayuda a identificar los problemas y los dilemas, ¿no?, que hay y las distintas opciones teóricas frente a esos problemas, ¿no? Los problemas teóricos. Entonces, hay toda una serie, digamos, de elementos que están presentes y que se diferencian internamente y que es pertinente distinguir. Nosotros hemos distinguido 4 paradigmas. Pueden ser más, se pueden identificar más. Eh, Tampoco es una clasificación rígida, sino que puede haber también combinaciones, y de hecho las tradiciones muchas veces están en una relación íntima, están en diálogo, pero sumariamente podríamos decir que tenemos el funcionalismo. Vamos a explicar en qué consiste cada uno, el funcionalismo. Después, las sociologías del conflicto. Hablamos también en plural porque hay muchas diferencias entre ellas. Después también las sociologías de la acción, sería el tercero, y también lo decimos en plural porque si bien el paradigma se iniciaría con Weber, hay otros desarrollos que justifica que lo hablemos en plural, que lo digamos en plural. Y después las sociologías integradoras, que buscan hacer una síntesis, digamos, a partir, digamos, de una serie de dicotomías que estaban y elementos que estaban presentes en la sociología clásica. Las citas que nosotros utilizamos están en los manuales que están en la bibliografía, que están indicados en la bibliografía. Antes de avanzar sumariamente, ¿no?, en el desarrollo de la clase, tenemos que hacer algunas aclaraciones. Eh, Podemos distinguir entre paradigma teórico, teoría, tradición teórica. Podríamos citar a un autor que dice que una teoría sociológica es un conjunto de enunciados
que explican cómo y por qué determinados fenómenos sociales están relacionados entre sí. Entonces la teoría busca dar cuenta, o sea, de hecho cuando uno quiere saber algo, digamos, sobre la sociedad o ve algún problema, si ya está, digamos, dentro del campo sociológico, lo más pertinente es recurrir, digamos, a alguna teoría que ya intenta dar cuenta, digamos, de esos problemas y que uno puede hacer algunas variaciones o algunos matices o puede encontrar otras cuestiones que le interesen, pero bueno, necesariamente hay que pararse en una teoría. El paradigma, digamos, teórico sería como más amplio, digamos, que una teoría específica, ¿no? ¿Y dónde estaría la diferencia? Bueno, un paradigma teórico brinda una imagen general y básica de la sociedad, ¿no? Que la teoría lo hace en forma más precisa. El paradigma es más amplio. Y también, esto es importante, conforma una guía para la investigación, o sea, que determina en alguna medida los temas y ayuda a formular los problemas, y también guía o determina en alguna medida las reflexiones teóricas de quien investiga. ¿Qué quiere decir esto? Que hay problemas que se van a ver si uno se sitúa dentro, digamos, de un determinado paradigma. Y otros problemas y otras problemáticas se van a ver en en otros paradigmas, ¿no? Eso no es tan rígido, pero en alguna medida se da así, ¿no? Y las reflexiones teóricas tienen que ver con el hecho de que estos paradigmas en cierta forma inciden en la concepción de la disciplina, inciden en la metodología y tienen, digamos, implicaciones obviamente epistémicas, ¿no? Eh, Cuando nosotros hablamos, ya cuando veamos la diferencia de cada uno, vamos a volver sobre esto. Una tradición teórica, a diferencia, digamos, está, digamos, obviamente relacionada, pero una tradición teórica implica que a partir de su formulación, digamos, porque muchas veces una teoría cuenta con un iniciador, digamos, nosotros en la sociología clásica se habla de, por ejemplo, los padres de la sociología, ¿no? Padres es como una metáfora, obviamente. Los padres de la sociología. Bueno, y se habla de Durkheim, de Marx y de Weber, ¿no? Sociólogos muy importantes que configuraron el pensamiento sociológico clásico. Digamos, y que obviamente estaban dentro de una tradición, pero bueno, fueron los que formularon más claramente los problemas y en el caso por ejemplo, de Durkheim contribuyó a la delimitación del campo. Entonces, hay quienes están en la conformación del campo, digamos, que serían como los fundadores, ¿no? Que eso no se puede hacer habitualmente, digamos, no de un día para el otro y todo el tiempo están apareciendo ciencias o disciplinas, ¿no? Eso lleva un tiempo y es en un determinado contexto donde un investigador o un autor logra hacer una, una articulación, digamos, de una serie de problemas y en el momento que se crea la terminología, se esboza también una teoría, bueno, puede tener la suerte de ser considerado después como un fundador. Generalmente eso se ve después, se ve después, ¿no? Cuando se tiene una visión más amplia. Entonces, digamos, se formula una teoría, ¿no? Por ejemplo, el caso del marxismo a partir de la obra de Marx, o el caso, digamos, dentro, digamos, de la tradición funcionalista que se había empezado antes, pero que Durkheim también contribuye a hacerla, a reafirmarla.
Digamos, esa teoría tiene una continuación. Logra tener una continuación por sucesores teóricos que la difunden, la reformulan o la defienden también, porque muchas veces hay como debates, y allí se puede decir que se conforma una tradición, ¿no? Una tradición es cuando se mantiene, digamos, en el tiempo, ¿no? Una tradición teórica. Si nosotros, bueno, tomamos y vamos a la primera teoría, ¿no? Al primer paradigma, el caso de el funcionalismo. El funcionalismo, como teoría sociológica, tiene un origen muy antiguo, podríamos decir, ¿no? En el pensamiento social, ¿no? Porque se vincula a los imaginarios organicistas, ¿no? Que son antiguos porque, digamos, sustentan la imagen de la sociedad, o sustentaban, mejor dicho, la imagen de la sociedad en el pensamiento antiguo y también en el mundo medieval, ¿no? Todo, digamos, el pensamiento anterior, no existía la sociología como ciencia, pero sí había imaginarios sobre la sociedad y había filosofía, y a veces la filosofía también se pronunciaba, obviamente, sobre la conformación de la sociedad. Entonces, estos modelos organicistas daban sustento también, por ejemplo, a la sociedad estamental. Nosotros lo vamos a ver después cuando veamos los sistemas de estratificación social. La sociedad estamental se basa en una distinción funcional de la sociedad, es decir, que cada grupo cumple una función, de ahí viene, ¿no? Una función social, y esa función social contribuye al mantenimiento del todo, ¿no? Y los estamentos tienen que ver con la protección de la sociedad, con la mediación de la divinidad con la sociedad y con los productores, ¿no? Esos son los estamentos, ¿no? Y que son funciones sociales. El funcionalismo, digamos, también está en el origen disciplinar, está muy ligado al origen de la sociología como disciplina, porque, digamos, fue sustentado también por quien fuera uno de los que forjaron el término sociología, como por ejemplo Augusto Comte, ¿no? En Francia, a principios del siglo XIX. Y después también un autor británico, Spencer, también tenía una visión organicista de la sociedad, y ya, digamos, en sus tratados de sociología esa visión está plasmada. Era también un sociólogo evolucionista, y que, digamos, proyectó también una imagen, digamos, basada en las teorías biológicas que estaban en boga, como el evolucionismo, ¿no? En la sociedad. Y finalmente también, digamos, en versiones más refinadas, más sofisticadas, el funcionalismo fue una sociología dominante, sobre todo en Estados Unidos, en el periodo de posguerra, ¿no? En la segunda posguerra, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, en 1945, hasta la década del 60, el funcionalismo de un autor como Talcott Parsons, acá lo tenemos marcado, que, digamos, nacido a principios del siglo XX y fallecido a fines del siglo XX, formuló un funcionalismo, digamos, con desarrollos teóricos muy elaborados, ¿no? Muy elaborados, y conformó una serie digamos, de elementos que se proyectaron, digamos, en el campo sociológico, y le hicieron prácticamente como
un sinónimo de la sociología, ¿no? En su léxico y en su impronta teórica. Y finalmente, eso, digamos, en la década del 60 empezó a ser cuestionado por una serie, digamos, de transformaciones sociales que se empezaron a operar, digamos, en el mundo, y esa visión, digamos, que tendía a ver la sociedad como integrada, digamos, como estabilizada, y como, en donde la teoría resaltaba los elementos de conservación, digamos, de un orden y de integración, fue cuestionada por sociologías que eran contrarios, ¿no? Que veían el cambio, veían el conflicto y que obviamente cuestionaron esa visión. A partir de allí, el funcionalismo entró en retroceso y hoy prácticamente no se utiliza así explícitamente como teorías funcionalistas, ¿no? Pero sí siguen operando algunas cuestiones de cómo se entienden las instituciones, cómo se entienden algunas cuestiones ligadas a la integración, ¿no? Por ejemplo, hay un autor como Durkheim, que no fue un funcionalista como Alcott Parsons, ni mucho menos, pero sí le dio importancia a los elementos que integran la sociedad, y eso está presente, digamos, ¿no? Porque uno puede entender, no en el sentido de la totalidad de lo social, pero sí entender, por ejemplo, la política a partir de los símbolos que integran a las agrupaciones, toda la cuestión, digamos, de la ritualidad en función de la integración, y eso, bueno, está en Durkheim, ¿no? Entonces, es un paradigma que sigue aportando, digamos, sus elementos constitutivos para pensar lo social, más allá de que eh, digamos, su impronta teórica se haya en cierta medida dejado de lado, ¿no? Digamos, el punto culminante fue este autor norteamericano, Alcott Parsons, que también coincidía, obviamente, con el periodo, digamos, de auge y desarrollo y de proyección, digamos, del poder de Estados Unidos en el mundo, que después, bueno, empieza a ser cuestionado, ¿no? Entonces, tampoco es ajeno a eso. Bien. Entonces, en el funcionalismo, la sociedad es un sistema complejo cuyas partes se relacionan entre sí produciendo equilibrio y estabilidad, ¿no? Esa sería como una de las premisas básicas de entender, digamos, a la sociedad como compuestas de partes que se ensamblan, digamos, y que en ese ensamblaje y en esa conformación hay como digamos, una tendencia a la estabilidad y al equilibrio, ¿no? Las estructuras sociales son entendidas como pautas estables, digamos, dentro de lo que son las relaciones sociales, y el funcionalismo las entiende como funciones, es decir, como a partir del efecto que tienen en el funcionamiento general de la sociedad. Es decir, eh, digamos, las instituciones religiosas o las instituciones familiares tienen su función en el establecimiento, digamos, de una socialización, un orden y una estabilidad en la misma sociedad. Entonces, la visión general que tiene el funcionalismo de la sociedad es a partir, digamos, de ese concepto, ¿no? Digamos, de un sistema que tiende al equilibrio, que tiende a la supervivencia, y cuyas partes, digamos, contribuyen a esa estabilidad, ¿no? Entonces, la visión, digamos, del funcionalismo, que eso también después, de cierta forma, va a ser superado por otras visiones que dan otra mirada, es es una visión macro, digamos, donde, bueno, predomina, digamos, eh, el peso, digamos, de lo social en la conformación también del individuo. Es como que el individuo viene después y se tiene que integrar, digamos, en ese ordenamiento. Esa es la visión que da el funcionalismo, ¿no? Es como que no hay
no hay, digamos, una acción individual tan clara, una subjetividad tan clara que incida, digamos, en la conformación, digamos, de la sociedad. Entonces, eh, es muy fuerte la visión estructural, ¿no? El peso de la estructura, y la estructura se entiende a partir de su función o su efecto, digamos, en la conservación y en el mantenimiento de la estabilidad del todo, ¿no? Esa sería la idea general del funcionalismo. Como, digamos, reacción, digamos, podríamos decir, digamos, como un efecto, digamos, para tratar de contrarrestar, digamos, esa visión tan orientada, digamos, a lo que es la estabilidad, digamos, de una sociedad, la integración de una sociedad. Paralelamente ha habido otras sociologías que ven la sociedad desde otro punto de vista. Entonces, ahí vemos eso que veíamos al comienzo, ¿no? Que yo les dije que lo íbamos a ver con más claridad al avanzar con la clase. Si uno se sitúa, digamos, dentro de un paradigma, se van a ver ciertos problemas y van a cobrar sentido ciertos conceptos. Y si uno se para en otro, van a aparecer otras cuestiones. Si uno se para dentro de las sociologías del conflicto, la primacía o el interés no está en cómo la sociedad se mantiene o se reproduce en un orden ya establecido, sino que se va a buscar ver o se va a buscar dilucidar cómo son las relaciones de dominación, cómo son los conflictos y cómo se produce el cambio social, ¿no? Cómo se produce la transformación de la sociedad. Y no tanto, digamos, cómo se mantiene en un orden, ¿no? Entonces, esto hay que verlo también comparativamente, ¿no? Entonces, desentrañar los mecanismos de dominación o desentrañar o comprender las formas en las que se estructura una sociedad desigual, o las distintas formas de desigualdad, los distintos tipos de bienes que se distribuyen en forma diferenciada. Eso requiere, digamos, otra mirada, otra percepción, otra sensibilidad que no está en todas las sociologías y no estaba, obviamente, en el funcionalismo o en quienes adhieren, digamos, o quienes desarrollaron esas teorías. Entonces, hay una mayor percepción, digamos, de cómo opera la desigualdad en la sociedad, en las sociedades humanas, cómo operan, digamos, los efectos que tienen en el trayecto de la vida de las personas. Y, y bueno, y hay una idea también de la modificación de las estructuras que nos sitúan también en los procesos históricos. Digamos, si algo se le puede cuestionar a veces a la visión funcionalista es que, si bien no se niega el cambio y se habla, digamos, de una adaptación a entornos que cambian, por ahí se lo piensa en un sentido que no tiene la visión histórica, digamos, desde el punto de vista de las transformaciones, digamos, dentro de la misma sociedad, a partir, digamos, de ciertos procesos, digamos, que vuelcan el proceso histórico en un sentido u otro. Digamos, ¿no? Es como que es un esquema que no tiene tanto contenido, si uno se separa, digamos, dentro del funcionalismo en ese sentido. Y bueno, la desigualdad se va conformando históricamente y las diferencias van generando vidas distintas, y esas vidas también tienen que ser entendidas, digamos, a partir de esa desigualdad.
Eso, bueno, el tema de los mecanismos de dominación tienen que ver, obviamente, con la teoría marxista, que es la que da origen, digamos, a esta corriente, que después se va diferenciando internamente. Hay muchas teorías que después incorporan elementos de la visión marxista, pero que no necesariamente se pueden identificar como marxistas. Y hay muchas diferencias. Después, también es importante la forma en que se interpreta la modernidad, ¿no? El proceso histórico de la modernidad, según en qué paradigma se sitúe, ¿no? Entonces, acá hay una mayor sensibilidad en torno a las transformaciones históricas y también, digamos, un mayor conocimiento de la economía, así como el, los mecanismos, digamos, de generación, digamos, de valor y de cómo se producen también a partir del trabajo y cómo se va generando la sociedad a partir, digamos, de la actividad humana, ¿no? Entonces, hay muchas diferencias. Después tenemos las sociologías de la acción, que sería el tercer paradigma. Sería un tercer paradigma. Que, digamos, nos sitúa, digamos, en otro enfoque. Así como los otros enfoques parten de un enfoque macrosocial, ¿no? El funcionalismo y muchas veces las teorías sociológicas del conflicto, ¿no? Como muchas de las corrientes originarias del marxismo. Las sociologías de la acción parten de una orientación microsocial, es decir, que parten de lo que, y acá viene esa cuestión, digamos, de las implicancias epistémicas y metodológicas. La sociología de la acción clásica parte de un individualismo metodológico, es decir, que el elemento originario o básico de la sociedad es la acción humana, y la acción humana definida así, de esa manera es una acción individual. Entonces, son sociologías que parten de una orientación microsocial y hacen pie o centran su enfoque en las interacciones de las personas en distintos contextos sociales. Entonces, se analiza cómo los actores dan sentido o dotan de sentido o significado al mundo que los rodea. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los seres humanos, como sujetos que conocen y que tienen la capacidad de simbolizar, actúan a partir, digamos, del sentido que le dan a su propia acción y a la acción que tienen en relación a los demás, ¿no? Entonces, la interacción se comprende a partir, digamos, de desentrañar el sentido que tiene para los actores. Entonces, no solamente es un enfoque microsocial, sino que también es un enfoque subjetivo, porque el sentido es un sentido aumentado, pensado por los actores, ¿no? A partir de la capacidad de simbolizar. Entonces, eso es un rasgo muy importante. Eso no quiere decir que no tenga su complejidad y sus matices, porque, por ejemplo, quien sería el fundador de este enfoque es Max Weber, ¿no? Claramente, estaba dentro también de una tradición filosófica relacionada con el idealismo filosófico alemán, y también digamos, tiene que ver con digamos, sus relaciones con la filosofía de Kant, ¿no? Que era un autor, un filósofo del siglo XVIII. Pero digamos,
ese enfoque microsocial y subjetivo no impidió, y ahí viene la complejidad, digamos, de estos temas, no impidió que Weber, ¿no?, pese a su individualismo metodológico, terminara también analizando y estudiando las macroestructuras sociales como el capitalismo, la religión y el Estado, ¿no? Él en su sociología teórica parte, digamos, de un individualismo metodológico, pero muchas de sus grandes obras sociológicas tienen que ver con esas grandes estructuras, digamos, de lo social, que están conformadas a partir de grandes conjuntos de interacciones y que en cierta medida terminan como en algún momento independizadas, digamos, de lo que hacen o desean o proyectan los individuos tomados, valga la redundancia, individualmente, ¿no? Entonces, ese es un matiz. Y finalmente, eh, si nosotros tomamos los desarrollos, digamos, de la segunda mitad del siglo XIX, tenemos que hablar de las sociologías integradoras. Se puede llamar de muchas formas, pero el sentido que estas sociologías tienen es que buscan superar las dicotomías que estaban en la sociología clásica y que están presentes en estos paradigmas, ¿no?, que nosotros sabemos que, digamos, tal como fueron formulados originariamente, muchas veces se resalta un aspecto, ¿no?, como los aspectos estructurales de las sociologías funcionalistas o los aspectos microsociales de las sociologías de la acción. Pero sabemos que en los grandes textos, textos más importantes de las distintas tradiciones sociológicas, hay como una mayor complejidad. No obstante eso, las sociologías integradoras han buscado superar estas dicotomías, o lo que aparece como grandes dicotomías, que serían el holismo, en el sentido de totalidad, individualismo, lo macro, lo micro, ¿no? Cuando nosotros decimos la diferencia entre lo macro y lo micro. Bueno, lo macro es cuando hablamos de las estructuras, cuando hablamos de el Estado, cuando hablamos de los símbolos integradores, cuando hablamos de las grandes religiones. A nivel micro, estamos hablando de la interacción cara a cara y del sentido subjetivo, digamos, que constituye también un basamento, digamos, de la acción, ¿no? Entonces, esas dos perspectivas se tienden a integrar en estas sociologías. Como así también, bueno, la dimensión objetiva y la dimensión subjetiva de lo social, ¿no? La dimensión objetiva, obviamente, marca a lo que no, lo que queda por fuera, digamos, de la acción individual, ¿no? Aunque sea también acción individual de otros, pero bueno, se conforma como un mundo objetivo. Y lo subjetivo, bueno, es lo que parte, digamos, del individuo, ¿no?, ya socializado, ¿no? Entonces, para estas sociologías, ¿no?, que tienen representantes nacidos también a fines del siglo XIX, como Norbert Elias, ¿no?, que falleció en 1990, Pierre Bourdieu, digamos, nacido en la década, principio de la década del 30, fallecido a principios del siglo XXI, y Anthony Giddens, que vive todavía, ¿no? Entonces, las estructuras sociales se generan en las acciones e interacciones individuales, muchas veces sumadas, y también lo hacen históricamente, es decir, que a través del tiempo hay un proceso de acumulación. Y a su vez, estas estructuras, digamos, generadas a partir de acciones e interacciones individuales, que se suman y se
se conforman, digamos, también en alguna medida como un mundo objetivo, conforman e inciden en la constitución de las formas de actuar individual. Es decir, inciden en la conformación también de la conciencia, en lo que las personas finalmente hacen, digamos, constreñidas, aunque tengan una iniciativa, están constreñidas por lo social. Entonces, este juego, digamos, que no está totalmente focalizado en la estructura, ni está totalmente focalizado en la acción, conforma el núcleo, digamos, de esta sociología. Por eso, eh, un sociólogo como Pierre Bourdieu, que nosotros lo vamos a ver específicamente, utiliza dos conceptos que son centrales, que son el campo, para designar al objetivo, lo que sería la dimensión estructural de lo social, y el habitus, que sería la dimensión subjetiva, pero conformada a partir de las estructuras objetivas de lo social, ¿no? Consideración que los otros autores también, ¿no? Norbert Elias va a hablar de las configuraciones sociales que inciden en la personalidad, y Anthony Giddens en la teoría de la estructuración, ¿no? Entonces, por eso son sociologías integradoras o sociologías de síntesis. Bueno, vamos a dejar acá y vamos a retomar en la próxima clase, que seguramente va a ser una clase ya integrada por todos. Bueno, muchas gracias.